Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros sin miedo. ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a otro programa más de la Red de Varones, ¿cierto? En este tiempo estamos de vuelta, gracias al Señor, después de un receso. Estábamos por ahí con algunos pequeños ajustes que estábamos haciendo, reordenándonos, reagrupándonos, pero gracias al Señor estamos acá de nuevo y el Señor nos permite estar trabajando de nuevo para Él, para su reino, estar en sus negocios. Así que nos sentimos contentos de nuevo, una honra de poder estar de vuelta, como les digo, y poder presentar este tiempo delante del Señor. Así que, bueno, antes de orar voy a presentar ahí con mis hermanos, mi hermano Marcelo. ¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Hola, mi hermano, bendiciones. Un saludo a todos los hermanos que están viendo y grato estar aquí de nuevo. Es una honra volver a estar grabando y entregando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Espero que sean muy bendecidos por nuestras vidas en esta grabación. Amén. Amén. Mi hermano Enrique, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bien, gracias al Señor, hermano. Bueno, aquí esperando la segunda temporada de esta grabación, esperando llegar a la gente con que Dios los bendiga en lo que nosotros tengamos que decir y llegue perfectamente a todos los que van a ver estos videos. Amén. Bueno, habiéndolo ya presentado, ¿cierto? Mi hermano Pedro en este día, que es otro de los participantes de este grupo, somos 4, pero por un tema laboral, ¿cierto? Le tocó trabajar en este horario, no va a poder estar con nosotros en este día, pero ya para la próxima oportunidad esperamos en el Señor que pueda estar con nosotros también. Estaba muy deseoso, estaba muy, digamos, entusiasmado también y muy gozoso de poder volver a estar, pero lamentablemente en esta oportunidad, y espero que solo sea en esta oportunidad, no va a poder estar con nosotros. Así que le mandamos un saludo allá a su trabajo, donde está nuestro hermano Pedro, y ya tendremos la oportunidad de estar en el Señor aquí grabando con él. Les invito a que podamos orar, mi hermano. Le voy a pedir a mi hermano Marcelo que pueda orar, por favor, para que nos metamos ya de lleno en lo que Dios nos quiere entregar en este día, mi hermano Marcelo, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que usted, Señor, sea el impartidor de cada palabra que sea entregada el día de hoy, Señor, que pueda llegar a cada corazón necesitado, a cada alma necesitada, Señor. Sabemos que usted, Señor, es el principal invitado en esta grabación. Así que, Señor, es un invitado más para que pueda manifestarse dentro de nuestras vidas, Señor. Y Señor, le pedimos que nuestra boca hable sabiduría, Señor, que hable santidad, Señor, que hable honra, Señor, que hable palabras del cielo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias, le damos la bienvenida. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano, ¿cierto? El Señor es el principal y más importante invitado para nuestra cita de hoy, para entregar, porque la palabra justamente viene de su corazón, como también decía nuestro hermano. Esperamos hablar, ¿cierto? Y testimoniar la grandeza que el Señor ha hecho a través de nuestra vida. Quiero comentarle, entre paréntesis, algo bien cortito, que en este tiempo los trabajos se van a estar reforzando. Somos un diferente grupo lo que vamos a estar presentando, pero cada grupo va a estar presentando el mismo tema. Así que ahí ustedes, si ven que los temas de pronto se parecen un poquito, va a ser por ese motivo, porque se van a estar reforzando, pero yo sé que el Señor siempre va a tener algo nuevo con cada grupo. Las gracias del Señor son muy diversas, así que ahí en el Señor vamos a estar trabajando estos temas. Hoy nosotros como grupo, nosotros nos ha encomendado al Señor hablar de un rol que le corresponde al varón, un rol que tiene un hombre, el hombre en la casa en este caso, y es yo no sé si es el rol más importante, pero me atrevo a decir en el temor del Señor que sí que es el rol más importante que el Señor le dejó al varón, es el sacerdocio. Hoy queremos hablarle y queremos hacer una pequeña, digamos, entregar un pequeño mensaje de lo que significa ser el sacerdote del hogar. Y para esto nosotros lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un sacerdote. Nosotros encontramos una definición acá que dice que es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión, en ocasión como intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad a la que estos adoren.
Amén. Dice ante el culto, dice este sacerdote trabaja, dice los actos de culto son ceremonias que tienen como fin rendir homenaje a Dios. Son expresión de devoción y afecto. Si en las relaciones humanas se cuidan los detalles de cortesía, es lógico que al tratarse de Dios sea mayor el esmero. Amén. Justamente acá nosotros tenemos las primeras cosas que queremos destacar es que el rol del sacerdocio, esa intimidad con el Señor, es acercar al pueblo a Dios. Esa es la principal y mayor, digamos, labor del sacerdocio en cuanto a la parte eclesiástica, podríamos decir, en cuanto a la parte espiritual. Es lo que podemos esbozar, ¿cierto?, para empezar y hacer un pequeño contexto de lo que queremos entregarle en este día. Y no sé si alguno de mis hermanos quiere hacer algún comentario más de lo que significa para ustedes el sacerdocio, lo que podrían aportar con respecto a lo que significa desarrollar el sacerdocio, o qué entienden por sacerdocio. No sé, mi hermano Marcelo, no sé si quiere comentar alguna cosita, algo para que ya nos metamos de lleno en el tema. Más o menos lo que yo comprendo del sacerdocio es como un ejemplo, es alguien escogido por Dios, que lleva la verdad, que es intachable. Amén. Amén. Mi hermano Enrique, ¿quiere esbozar alguna pequeña idea de lo que tiene usted como lo que es el sacerdocio? ¿O lo que debiera ser el sacerdote en este caso? Bueno, tengo entendido que el sacerdote es el que tiene que llevar nuestro hogar, eh, porque el Señor nos ha puesto por cabeza en cada hogar. Entonces, eso es lo que el sacerdote debe hacer, guiar a la familia para, para el lado del Señor. Amén. Mire, tenemos una primera palabra acá que le correspondía a mi hermano, la voy a leer yo, para que empecemos ya a desarrollar el tema, porque tenemos una hora nomás, así que tenemos que tratar de ser bien, tenemos que tratar de ser bien provechosos en este tiempo que el Señor nos brinda, tratar de llegar con el mensaje, que quede clara la idea que queremos entregar. Entonces vamos a ver los sacerdotes, dice sacerdotes de nuestro Dios. Ese es el tema que nosotros y vamos a plantear el tema desde 3 puntos de vista. Primero vamos a ver lo que significa, ¿cierto?, el sacerdote en sí. Vamos a ver, segundo punto, que somos una nación santa. Y tercer punto, vamos a ver la autoridad del sacerdocio. ¿Amén? Esos son los 3 puntos que vamos a tratar hoy día nosotros de un poco mostrar, digamos, de exponer, y que nos quede la idea un poquito más clara de lo que ya entendemos del sacerdocio. Yo sé que mis hermanos ahí tienen palabras también que Dios le ha entregado, pero ahí las vamos a ir compartiendo a medida que el tema se vaya desarrollando. La primera palabra que tenemos en este día está en Apocalipsis. Apocalipsis 5:10. Para los que están ahí viendo el programa y que están buscando en sus Biblias, para que vean que nosotros no estamos creando, ¿cierto?, o imaginando cosas, sino que estamos con la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Amén. Primer punto entonces que nosotros vamos a hacer hoy día con respecto al sacerdocio, es que el sacerdote, obviamente tal, no se hace solo. Es Dios el que instaura el sacerdocio. Es Dios el que nos pone ese nivel de autoridad. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Debemos creerlo entonces y entender que no somos simples personas. Al momento de convertirnos al Señor fuimos transformados y embestidos de una nueva persona, ahora con una misión especial. Amén. Y aquí quiero hacer unos puntitos y luego quiero que compartamos con nuestro hermano, porque lo primero que tenemos que destacar es que cuando hablamos de sacerdocio, dice la palabra en Apocalipsis, dice, nos ha hecho el Señor, nuestro Dios nos ha hecho reyes. Lo primero que dice es que nos hizo reyes, y eso nosotros lo podemos llevar inmediatamente al reinado, lo podemos describir como autoridad, como alguien que tiene autoridad. Entonces, no sé, pero, mi hermano Marcelo, vamos a trabajar en ese orden, mi hermano Marcelo, mi hermano Pedro. ¿Cómo podríamos manifestar esa autoridad en este tiempo, mi hermano Marcelo? ¿Qué diferencia ve usted la autoridad de Dios que Dios le ha dado al hombre y la autoridad que el mundo, en este caso, puede ver en el hombre, digamos, también? Pero ¿cómo usted ve la autoridad que Dios le ha entregado al hombre en este caso, en este tiempo? La autoridad de Dios que le ha entregado al hombre. ¿Cómo usted la podría manifestar? ¿O cómo usted la podría describir? Yo podría describir la autoridad del Señor puesta en el sacerdocio en este tiempo, es como uno no tiene para qué en ocasiones hablar para mostrar
un nivel importante de sacerdocio, porque como va acompañado con el Espíritu Santo, uno basta con hacer cosas y ya está reflejando un sacerdocio genuino, que no, en este tiempo, porque la mayoría de los actuar de un sacerdote como, es amor propio, es amor por lo suyo, por cada cosa, ni siquiera por la familia, es como muy contado ver algo así. Y, y uno lo ve en el trabajo también, el nivel de sacerdocio, que ahí uno siendo respaldado por Dios y el respeto que le van dando a uno, sin a veces decir nada. Amén. Amén. Mire, fíjese que la palabra en Apocalipsis dice que Él nos ha hecho reyes, primero, a nivel de autoridad, como decía nuestro hermano Marcelo, ese nivel de autoridad es testimonio. Ese nivel de autoridad es traspasar generaciones en este tiempo, testimoniar delante de generaciones en este tiempo, pero como muy bien decía mi hermano Marcelo, es poco lo que hay que hablar para dar testimonio de la autoridad de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es muy poco lo que tenemos que hablar, solamente es el Espíritu Santo pone las palabras en nuestra boca cuando es el momento. En realidad el testimonio del sacerdocio, la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, se ve reflejada más con acciones que con situaciones, digamos, verbales, ¿cierto? Porque podemos caer en la situación de querer manifestar una autoridad, pero que de pronto no se ve en nuestra vida. Entonces, Dios nos ayude a cuidar eso delante de Dios, primero delante de Dios, a ser genuinos delante de Dios y entender que esa autoridad que Dios nos ha dado es para entregarla. Pero tenemos que saber traspasarla, tenemos que saber mostrarla, tenemos que saber encontrar la forma de testimoniar esa autoridad que Dios nos dio. Porque lo primero que dice Apocalipsis dice que Él nos hizo reyes. Y un rey tiene un comportamiento, como decía mi hermano, un rey tiene una actitud, un rey tiene una forma de vida, un rey. Ahora, en este día, ¿cierto? Falleció una persona de la monarquía, ¿cierto? La reina. Y fíjese usted todo el protocolo que hay para que su cuerpo, que ya sabemos que, para que ella la puedan enterrar. Imagínense todo el protocolo, vienen diferentes países, vienen de otros lados, decía por ahí, gente de mucha autoridad que está preparándose para venir. ¿Por qué? Porque eso es, un rey tiene una autoridad solamente por haber sido investido de autoridad, pero esta reina tenía que ser reina y también tenía que parecer reina. Entonces, ese testimonio es el Señor, el cual nos habla a nosotros como reyes primeramente. Amén, pero también Apocalipsis habla de una segunda posición que Dios nos ha dado, que es la que hoy día nosotros estamos trabajando, juntamente con este nivel de autoridad, dice que nos ha hecho sacerdotes. ¿Qué son los sacerdotes? Los sacerdotes son hombres ungidos, santificados, que podemos tener una relación muy íntima con el Señor. Debemos estar constantemente buscando de su presencia, buscando del corazón de Dios. Esta será la forma de traer sus diseños para esta generación. Entonces, cuando hablamos de sacerdote, hablamos de hombres ungidos, ¿cierto? Como decimos, hombres santificados, lo más importante, que tienen una relación de intimidad con el Señor. Mi hermano Enrique, aquí nos gustaría escucharlo a usted, cómo usted entiende esa relación íntima que debe tener el hombre de Dios en este tiempo con el Señor y delante del Señor. ¿Cómo usted cree que se manifiesta o cómo debemos mantener esa relación? Porque ahora estamos hablando de cómo el sacerdote se mantiene en intimidad con el Señor. Bueno, como decía que el Señor lo había hecho rey y sacerdote, debemos ser obedientes a la palabra del Señor, buscar cada día más de su presencia. Debemos mostrar la grandeza de Dios, y porque si no, en nuestros hogares no lo van a escuchar. Podemos hablar mucho, pero si no hay obediencia, si no ven en nosotros que buscamos del Señor, poco van a hacer ellos, no, como que no van a seguirnos mucho. Entonces ahí tenemos que mostrar nosotros verdaderamente lo que es el sacerdote en un hogar. Amén. Fíjese que finalmente lo que decía mi hermano Marcelo, cuando hablaba de rey, ¿cierto? Cuando hablaba de autoridad, y ahora que usted habla de sacerdote, fíjese que se forma casi una igualdad en la actitud, en el testimonio. Mi hermano Enrique decía, hay que tener una forma de actuar diaria. No debe ser de apariencia, debe ser genuina, porque lo de apariencia tarde o temprano se cae.
se manifiesta lo verdadero. Nosotros podemos querer mostrar muchas cosas, no en todos los lugares, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en muchos lados. Pero si no somos genuinos, ese querer aparentar nos va a agotar, nos va a cansar, porque vamos a andar siempre haciendo algo en nuestras fuerzas. Entonces, como decía mi hermano Marcelo, cuando hablábamos de reyes, de autoridad, y ahora como dice mi hermano Enrique, cuando hablamos de sacerdocio, es una actitud de vida, es una forma de vida. Si bien es cierto, Dios nos invistió de esto, pero ahora nosotros tenemos que manifestarlo. Tenemos que manifestarlo de manera genuina, sin dobleces, sin demostrar más, tampoco menos de lo que somos como reyes, como sacerdotes. Y la última parte del sacerdocio que hoy día queremos ver, en este punto, dice el Señor que reinaremos. Así dice en Apocalipsis. Podemos y estamos llamados a influenciar en este tiempo. Debemos mostrar la grandeza y poderío de nuestro Dios. Esto manifestará que realmente somos diferentes, pero solo por la gracia de Dios. Podemos mostrar esa diferencia, pero solo por la gracia del Señor. O sea, podemos marcar una pauta de esa autoridad y diferenciarla con el mundo. Tenemos que ser como hombres de Dios, como decía, y ahora quiero hacer un puntito ahí, ¿cierto? Tenemos que tener una actitud verdadera. Dice la palabra que de una misma llave no pueden salir dos tipos de agua. Una misma fuente no puede dar dos tipos de agua. Es decir, nosotros como hombres de Dios en este tiempo, y este es el primer mensaje que queremos dejar en este primer punto, aunque parezca reiterativo, pero queremos dejarlo muy marcado, nosotros como hombres de Dios, como reyes, como sacerdotes, como gente que ministra delante de Dios, y usted puede decir, yo nunca ministro, yo nunca toco la guitarra, como mi hermano Marcelo, yo nunca estoy ahí, pero ¿sabe qué? Ministrar en la presencia de Dios no tiene que ver con estar solamente en ese es su lugar de honra, y es verdad, y está ministrando al Señor, y es verdad. Pero cuando el hermano Marcelo deja de estar tocando la guitarra en el púlpito y baja y ahora está en su casa, ¿cierto? Ahí también él está ministrando la presencia de Dios. Cuando yo estoy en la iglesia, cuando mi hermano Enrique está en la iglesia, es verdad que estamos adorando y podemos honrar al Señor y cantar alabanza y todo, pero cuando estamos en la casa también estamos ministrando la presencia de Dios. Cuando estamos en el trabajo también estamos ministrando la presencia de Dios. Entonces, como dice la palabra acá, nosotros en este tiempo estamos llamados a mostrar eso, esa diferencia. Pero quiero que entendamos esta palabra, este mensaje, este primer punto de manera muy, muy práctica. No quiero de ser simple, porque la palabra del Señor nunca va a ser simple, es viva y eficaz. Pero quiero que el mensaje quede muy claro. Nosotros como reyes, como sacerdotes, como varones ungidos, eso, si bien es cierto, es una palabra, y es verdad que se manifiesta y se hace en nuestras vidas, pero eso se tiene que notar. Se tiene que notar de manera verdadera, de manera genuina, con libertad, mi hermano. Eso tiene que ser genético en nosotros, tiene que ser auténtico en nosotros, tiene que nacer dentro de nosotros, no tiene que ser una forma de decir, wow, yo voy a la iglesia, entonces tengo que tener un comportamiento diferente. La verdad es que tengo y debo no es lo mismo, tengo y debo son frases muy diferentes. Ahora usted vea si usted tiene, si usted quiere, si usted debe, como usted quiere hacerlo, pero yo realmente lo que anhelo es mostrar al Señor con mi vida. Yo quiero mostrar al Señor con mi vida. Entonces ahí yo le digo al Señor a diario, dame fuerza, dame de tu unción, dame de tu gracia, pon en mí tu palabra. Y si no voy a decir algo, como decía mi hermano Marcelo, si voy a abrir mi boca para decir cosas que no van a ser santas como oraba mi hermano Marcelo antes de empezar, él oró y dijo que salgan palabras y que salga santidad de nuestra boca en este día. Entonces, el sacerdote está llamado a eso, el sacerdote está llamado a abrir su boca y hablar santidad de Dios, testimoniar el nombre, testimoniar las grandezas del Señor, como decía mi hermano también en la oración. En la oración él introdujo muy bien en el tema porque el Espíritu Santo nos quería llevar a eso. Entonces, el primer punto, y con esto queremos cerrar el primer punto, cuando hablamos de sacerdotes, de reyes, de hombres ungidos de autoridad, es que esto tiene que ser una forma de vida. Mis hermanos varones, usted que está viendo en su casa, hermana, joven, no sé quién va a estar viendo este programa en este día, pero queremos dejarle digamos, esa palabra de Dios. Sea libre, pero sea delante de Dios, siempre, siempre. Siempre usted diga, yo estoy en la presencia de Dios a diario, en todo lugar, donde nadie me ve, y ahí debo ser rey, ahí debo ser ungido, y ahí debo ser sacerdote. Ahí yo debo marcar esa diferencia, pero no porque yo me esfuerce, sino porque es mi genética, porque yo volví a nacer y nací con esta genética. Amén. Claro. Esperamos que hayamos quedado claro con este primer punto. Claro, mi hermano. Dígame, hermano. Con lo que respecto de podernos
y estar llamados a influenciar en este tiempo. Y usted estaba hablando recién de cómo uno es ejemplo, y de manera natural, como el Espíritu Santo lo va haciendo, como en otro tiempo no lo hacíamos. Pues hace un tiempo atrás le comenté que como el uno ya, por gloria a Dios, está viendo todo esto, y yo en otro tiempo tenía otra actitud de vida en mi trabajo. Entonces, como hoy en día la gente lo ve, y yo en mi trabajo no he dicho que he vuelto al Señor. Entonces, cómo las personas lo ven a uno y me preguntan, pues me preguntaron y me dicen, tío Marcelo, ¿usted volvió a la iglesia? Me dice. Se acercó de nuevo a Dios, dijo, porque, ¿cómo? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Quién le dijo? Porque yo no había dicho nada. Entonces me dice, no, es que se nota. ¿En qué le dije yo? ¿Gozoso o algo así? Y me dice, no, usted también nos reclamó, me dijo. Entonces puede verse como Dios saca las malas palabras de uno y cómo Dios empieza a orar y a hacerlo genuino delante de la gente sin uno, como le decía al principio, sin decir nada. Y cómo somos llamados a influenciar porque empieza a haber un respeto también cuando uno actúa diferente y cuando Dios lo lleva a actuar diferente. Amén. Amén. Mi hermano Enrique, no sé si quiere aportar algo. Esta parte, antes que cerremos este punto. Hablar de la autoridad y que no se malentienda, que a veces podemos tener autoridad de hombre, porque podemos dar una orden nosotros, pero no, la orden de autoridad tiene que ser espiritualmente, que venga de parte del Señor, que eso se entiende. Amén. Amén, mi hermano Enrique, solo que se me adelantó un poquito, ¿eh? Pero no importa, está bien, se entiende lo que usted quiere, lo que usted también nos quiere dejar claro, que está muy ligado, ¿cierto?, con la autoridad y como reyes que tenemos nosotros. Bueno, habiendo cerrado este primer punto del testimonio del sacerdote, hemos sido muy fugaces, ¿cierto?, muy rápido en querer mostrar este primer punto de la autoridad que tiene el sacerdocio, ¿cierto?, la misión que tiene el sacerdocio es algo muy humilde lo que estamos, ¿cierto? Una idea muy escueta, ¿cierto? Muy pequeña, pero esperamos que quede claro el primer punto que tiene que ver con el testimonio, ¿cierto? Porque es fácil decir, oh, el Señor me hizo rey, me hizo sacerdote, soy un hombre ungido. Amén. ¿Qué dicen los demás de eso? Porque una cosa es que lo diga yo, y otra cosa es que lo digan los demás. Una cosa es que lo diga yo, y otra cosa es que lo digan los alumnos del colegio, ¿cierto? Una cosa es que diga yo que yo soy un varón ungido santo, y otra cosa es que digan por allá que soy un enojón reclamón. Entonces, el Señor nos ayude, como dice mi hermano Marcelo, porque la diferencia, como también decía él, la diferencia es notoria, hermano. Si esto no es una cosa que nosotros tengamos que esforzarnos, no. Es la gracia de Dios la que actúa en nuestras vidas. La gracia de Dios la que muestra la presencia en nuestras vidas. Esto no es por esfuerzo, esto no tiene un premio, esto no tiene un esfuerzo natural. Esto tiene un premio de Dios, se llama gracia de Dios. Esto no es por esfuerzo humano. Amén. El Señor nos ayude. Vamos al punto número 2, hermano, que queremos tratar en este día, como le dijimos al comienzo. Vamos a hablar ahora de algo sí que es muy importante para nuestra vida, y aquí nosotros vamos a tener que dejar esta situación, porque lo primero que dijimos tiene que ver con la actitud genuina que tiene que tener el sacerdocio como sacerdote propiamente tal. Y ahora tenemos el segundo punto. Mi hermano Marcelo, ¿nos puede ayudar ahí con la palabra que tenemos, por favor? Amén. En 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, ahora el segundo punto que vamos a tocar en este día tiene que ver con la palabra que mi hermano acaba de leer, Primera de Pedro, ¿cierto? 2:9 y 10. Pero nosotros nos vamos a centrar en una palabra en especial para ver este segundo punto, porque vamos a hablar de nación santa.
Eso es lo que vamos a ver. Recuerde que estamos hablando de reyes y sacerdotes. Hoy día estamos viendo el tema del sacerdocio, y estamos muy rápido viendo diferentes puntos del sacerdocio, pero el segundo punto es nación santa. Ahí vamos a un poquito a adentrarnos en este tema, porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pero también dice que somos nación santa. ¿Ven? En esta palabra podemos ver toda la grandeza de Dios, mi hermano. Aquí en esto, cuando el Señor dice que somos nación santa, realmente la gracia de Dios, porque si en algún minuto tenemos esa duda de entender y de saber, poder asumir, pero más que asumir, hermano, creer que hemos sido santificados por el Señor y entender que estamos llamados a ser santos delante del Señor, es una responsabilidad tremenda. Pero a través de esta palabra de Dios se ve la grandeza del Señor en nuestra vida, la gracia, el amor y la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Porque fíjese usted que usted y yo hacemos un pequeño repaso de lo que éramos antes de convertirnos al Señor. La palabra santidad, yo creo que ni siquiera la conocíamos. O sea, yo creo que no teníamos, yo creo que sabíamos de la palabra, digamos, en cuanto a la literatura, que existía una palabra que era santidad, pero en cuanto a la revelación o en cuanto al contenido, al real significado de lo que significaba la santidad, por lo menos yo, cero, hermano. Yo no tenía cero conciencia de lo que se trataba la santidad. Dice usted que la palabra sacerdote viene del latín sacerdotis, encargado de hacer cosas santas. De ahí deriva la palabra sacerdote, de un encargado de hacer cosas santas, formado de hacer, dice, de sagrado, y la raíz dice hacer. Encargado de hacer cosas sagradas o santas. Fija usted que la vida del sacerdote, como dijimos en el primer punto, es testimonial, pero acá la palabra nos habla, y lo que queremos hoy día recalcar con este segundo punto del mensaje, es que el testimonio tiene que ser una verdad absoluta y con una raíz de vida absoluta delante del Señor, con un fundamento de la vida del sacerdocio que es la santidad. Hermano, nosotros podemos tener muchas características, podemos ser buenas personas, podemos tener buenas intenciones, podemos tener un buen accionar, podemos tener hacer buenas obras delante de los hombres, y podemos incluso tener una vida de buenas personas, como digo, pero la santidad es otra cosa, es muy diferente, porque la santidad tiene que ver con las raíces de mi vida, esa parte que nadie puede ver, esa parte que solamente es el Señor y usted conocen, porque la santidad es mucho más profunda. La santidad tiene que ver con los pensamientos, la santidad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con mis palabras que salen, mis palabras que no salen de mi boca, tiene que ver con mi actitud en cuanto a mi cuerpo, a mis manos, a mis pies, a mis ojos. Hay una alabanza de los niños que dice: cuida tus ojos lo que ven, cuida tus manos lo que tocan, cuida tus pies donde caminas. Ahí el Señor, en esa alabanza de niños, está hablando de una sola cosa, que es la santidad. Mi hermano Marcelo, ¿qué podría usted aportarnos en este caso o compartirnos, ¿cierto?, complementarnos en cuanto a la santidad? La santidad, por lo menos lo que yo creo que lo principal, no nace de mí, no nace de que yo quiero ser santo, sino que va en la búsqueda y que Dios nos empieza a mostrar nuestro pecado y nos empieza a hacer libre del pecado. En mí parece, desde mi punto de vista, y me empieza a ser libre, me empieza a santificar, porque él es santo, entonces me empieza a santificar. Si yo empiezo a buscar más de Él, me empieza a santificar, porque su palabra me empieza a limpiar. Y eso es lo que yo puedo ver como la santidad, porque empiezo a reflejarme en este espejo, y me empiezo a ver sucio, y me empiezo a limpiar, y a través de esta palabra, que es mi espejo, que es la Biblia, y me empieza a mostrar cada palabra y va sacando todas estas suciedades que están en mí, y me empieza a dar santidad, me empieza en este tiempo, y en todos los tiempos. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Escuchaba mientras hablaba mi hermano Marcelo, y él decía: la santidad tiene que venir de adentro, tiene que venir de lo más profundo de nuestro ser, y no tiene que ser... Y ¿sabe qué? En realidad
nosotros podemos aparentar santidad delante de los hombres, podemos aparentar muchas cosas. Entonces, primero hablamos de la apariencia del sacerdocio, ¿cierto? Pero ahora estamos en una cosita más profunda todavía. Se llama mi verdad delante de Dios. Se llama la verdad de cuando nadie me ve. Y los lugares donde nadie ve, sí, ese es el punto. Pero el Señor sí me está viendo. Entonces, si nosotros retomamos el punto número 1 del sacerdocio, no tenemos que olvidar que somos hombres que ministramos en la presencia de Dios. ¿Qué significa ministrar? Estamos constantemente en la presencia de Dios. O sea, siempre estamos delante de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios, siempre estar delante. Es decir, Dios siempre nos está observando. No, como siempre digo yo, porque nos quiera estar persiguiendo, no. Solamente porque el Señor siempre nos quiere estar cuidando. Mi hermano Enrique, no quiero hablar tanto yo porque quiero que ustedes también podamos ser ahí entre todos, llegar a esta idea de establecer una verdad. ¿Qué nos podría usted hablar, mi hermano Enrique? ¿Cómo usted vive la santidad del Señor? ¿Cómo se esfuerza en la gracia por llevar esta vida? Amén. Bueno, la palabra santidad, yo solamente la conocía cuando nombraban al Papa, que era su santidad. Pero antes de llegar al Señor no teníamos nada de santo, entonces ya una vez que Él nos llama a ser santos y estar en su santidad. Y como pasamos a ser del pueblo de Dios, tenemos que alcanzar misericordia del Señor, porque ahí somos nación santa, somos linaje escogido, y debemos mostrar cada día que debemos estar en santidad. No, porque a veces creemos que nuestro comportamiento debe ser siempre intachable, no creer que nadie nos está mirando, porque el Señor, donde estemos, va a estar su presencia. Hermano Marcelo, ¿cómo usted podría contarnos un poquito, ¿cierto? ¿Cómo usted cree que es lo más potente que sucede cuando el hombre se aparta un poco de la santidad de Dios? ¿Qué es lo que más se manifiesta, cree usted? ¿Cómo se manifiesta esa falta de comunión con el Señor en cuanto a la santidad? Empieza a manifestarse de inmediato la maldad. Si uno se aparta de la santidad, de la gracia, se empieza a mostrar de inmediato la maldad de uno, empieza la ira a reinar, y uno anda como fastidioso, y empieza a venir un montón de pecados que no, de lo que Dios te limpia. Si uno se aparta de la santidad, empieza de inmediato al diablo a atacarte, empieza el diablo a inundarte de cosas malas que no son gratas ante Dios. Entonces ya uno no es santo, ya deja de ser santo por completo. Amén. Y se manifiesta en la vida, sí, es notorio, como le decía en el primer capítulo, en la primera parte, que en su entorno también lo vemos, que uno empieza a ser como más reclamón, más mañoso, más enojón, y si uno se aparta es notorio, así tanto como cuando uno se acerca a la santidad de Dios, lo mismo al apartarse, es notorio, es algo que no se puede fingir. Amén. 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 ¿Sabe qué? Son cosas tan importantes que tenemos que rescatar de cada una de las cosas que el Señor nos entrega en esta hora. Pero, mire, podemos decir, ¿cierto?, que la santidad del Señor depende tanto de la relación que tengamos, de la intimidad que tenemos con el Señor. Y usted puede decir, wow, pero si eso es tan lógico lo que dice. Sí, es verdad. Pero a veces pensamos y a veces nos olvidamos y creemos que en nuestra fuerza, por nuestro buen corazón, podemos lograr tener una vida en santidad. Y la verdad es que el Señor dice que sus pensamientos y los de nosotros están muy distantes, y dice que Él pesa nuestro corazón. Entonces, podemos tener, y volvemos al punto número 1, cuando decíamos que el sacerdocio no podía ser de apariencia. Y acá queremos decir lo mismo, la santidad no puede ser de apariencia. La santidad tiene que ser genuina, pero la santidad genuina solo puede venir de la presencia de Dios. No hay otra forma de obtener santidad, porque la santidad es un regalo de Dios. Pero el Señor
dice que él anda buscando vasos, ¿cierto? Para depositar su gloria, anda buscando vasos para mostrar su poder, anda buscando, él dice, busca instrumentos, ¿cierto? Para poder manifestarse a los hombres, y dice que busca hombres que abran brecha en esta generación. Y cuando él dice que busca hombres, porque él quiere depositar de lo suyo. Y cuando Dios se deposita, cuando Dios se vacía en un hombre, cuando Dios toma la vida de un hombre, de una mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos del ser humano, ¿cierto? No estamos aquí diciendo que solo el hombre, el varón como hombre, sino que estamos hablando de los hijos de Dios. Cuando Dios toma un hijo de Dios para depositar de su gloria, en realidad lo que Dios está haciendo es depositar de su santidad. Y es en esa hora y de esa forma, como el hombre, como el hijo de Dios, como la hija de Dios, puede manifestar la santidad de Dios. No es, aquí no hay mérito, ¿cierto? Aquí no hay esfuerzo. Hoy día nos entregaba el Señor un mensaje muy potente en cuanto, ¿cierto?, a mantener la presencia de Dios en nuestras vidas y tener claridad de que todo lo que podemos hacer, decía el Señor hoy día, todas nuestras competencias, todos nuestros logros, todas nuestras metas alcanzadas, todos nuestros éxitos, todos nuestros fracasos, todo lo que podamos vivir y que nos ha hecho crecer como hombres, como mujeres de Dios, solo y solo viene de Dios. Nunca debemos olvidarnos eso. Entonces, cuando nosotros logramos tener una vida que podamos mostrar un poco de santidad, debemos entender que eso viene de Dios. Pero si nosotros, como decía mi hermano Marcelo, cortamos esa relación, si nosotros dejamos la búsqueda de Dios, si dejamos la búsqueda del Señor, ciertamente esa relación de santidad también se va a ir menguando, también se va a ir desgastando hasta que llegue un minuto y quizás podamos seguir viviendo una vida que aparenta una santidad, pero en realidad no va a ser santidad, va a ser una expresión natural, humana, de tener una vida psicológicamente correcta, políticamente correcta, socialmente correcta, porque a veces confundimos la santidad de Dios con una vida correcta delante de los hombres. Y la vida correcta delante de los hombres, la moralidad, la conciencia y todo, si bien de cierta forma parte de la vida y de la conducta humana, pero no tiene que ver con la santidad delante de Dios. Delante de Dios la santidad tiene que ver con amor, tiene que ver con entrega, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con búsqueda, con dependencia del Señor. Un hombre santo manifiesta las cosas santas. Un hombre natural no va a poder manifestar, porque la carne no puede manifestar santidad. Solamente en el Espíritu nosotros podemos mostrar la santidad del Señor, porque no es algo que nosotros podamos hacer por sí solos. Ciertamente tiene que estar el Señor en el asunto para que esto se manifieste. Mi hermano Enrique, ¿usted cómo nos podría complementar esto de la santidad en su vida o cómo lo puede ver a diario en su actuar, digamos, cotidiano? Bueno, no es fácil llevar la santidad, eh, porque cuando nos salimos de ello, flora todo, como decía el hermano, flora la rabia, eh, el respeto, la desobediencia, eh, viene todo revuelto ahí, en las palabras, el sentido. Entonces ahí ya la santidad se pierde. Amén. Mi hermano Marcelo, ¿usted cree que es fácil guardarse en santidad, fácil mantener la santidad? Es un poquito retórica la pregunta, pero igual me gustaría que complementáramos un poco. Yo podría decir que es facilísimo, pero no, porque en mi fuerza no sería fácil, pero en la palabra, como decíamos, en la búsqueda, eh, como le decía antes, no, ahí se hace fácil. Con Dios se hace fácil, con Él se hace fácil, con, con, con Jesús, pero con mi fuerza no, es difícil, no se puede, es imposible. Con mi fuerza me caigo, como decía usted, que sería como ante los hombres queriendo ser rectos, pero aún así, no. La ira sale, todo sale, el doble sentido, como dice mi hermano Enrique, y no es fácil. Y, pero podemos ver igual el sacerdocio genuino en casa, es decir, en casa también se ve el sacerdocio, si todo esto, la santidad principalmente en casa. Y cómo nuestros hijos también nos están viendo si somos santos o no, o si estamos en unidad, como decíamos en la primera parte. Eh, mm,
al tener una relación íntima, nuestros hijos nos están viendo también. Y en la búsqueda de la palabra, yo podía ver como hace unos días atrás, mi hijo me empieza a hablar de que está leyendo Hechos, y yo digo, oh, yo también en el trabajo estoy escuchando y leyendo Hechos. Y cómo va haciendo una comunión en tu familia. ¿Entiendes? Amén. Y también puedo ver también la parte cuando uno deja la santidad, y también cómo se ve reflejado en tu familia, cómo tu hijo también se empieza a reflejar que no son santos. Amén. Y también tenemos una palabra que refleja la santidad y la como no santidad en una familia, y se ve reflejado a través de la palabra, porque como dijiste en la primera parte, que esto no es de nosotros, no estamos chamullando aquí, sino que estamos reflejando como nuestras vidas y la vida también de otros que se han manifestado en la palabra, que está en primera Samuel 2, 22 al 24, voy a leer. Amén. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Amén. Puedo seguir aquí diciendo que le vienen más cosas. Entonces ahí tomé apuntes que como el sacerdocio en casa y la santidad se fue cayendo. Amén. Los hijos de Elí eran Ofni y Fines, para dejar claros los nombres también de los hijos, y que está escrito también aquí en la palabra. Amén. En esos capítulos señala también las transgresiones de los hijos de Elí. Amén. Amén. Sí, conversábamos delante, ¿cierto? Mientras veíamos y planificábamos un poco de lo que íbamos a conversar hoy día. Mi hermano Marcelo me hacía hincapié en esta palabra, y yo le decía que sí, porque justamente el sacerdocio, una de las, acercar el pueblo al Señor tiene que ver con corrección. No solamente con el sacerdote, no, es un hombre que esté llamado a ser un hombre. Cuando hablamos de santidad, no nos confundamos con carácter, ¿eh? Porque a veces pensamos que santidad es como hablar despacito, es como que, como dicen, no quiebra un huevo, es como que nunca alza la voz, es que un hombre muy protocolar, un hombre incluso que tiene que tener una cierta apariencia física o de, digamos, en cuanto a la vestimenta, y en realidad la apariencia es lo que menos le interesa al Señor. Entonces, cuando hablamos de un sacerdocio, ¿cierto? En este caso caído, como era el de Elí, ¿cierto? Porque él no corregía, él no estorbaba, dice la palabra, a sus hijos. Entonces estamos hablando de un sacerdocio que no está cumpliendo su función. Y cuando hablamos de santidad, entonces la santidad tiene que ser primero reflejada en nuestras vidas, como decíamos, y en segundo lugar también tenemos que tener carácter para exigir santidad. Es decir, si nosotros estamos practicando la santidad, tenemos que saber también que otros tienen que estar en ese mismo orden en nuestra casa, pero para eso tenemos que tener, ¿cierto?, la autoridad, y la autoridad solamente le puede dar el Señor. Por eso que este tema va tan ordenado, porque nosotros no estamos aquí picando por allá o por acá, no, por eso hablamos primero del sacerdocio, que no podía ser de apariencia, después hablamos de la santidad, que tiene que ver con la comunión de Dios. Entonces, cuando el sacerdocio está parado en el lugar que le corresponde, en la autoridad que le corresponde, la búsqueda que le corresponde, que le demanda el Señor, cuando el sacerdocio está en santidad, entonces, y solo entonces, va a tener la autoridad para corregir, y para que esa corrección surta fruto, ¿cierto?, que tenga efectos. Realmente podemos provocar que esta generación, ¿cierto?, pueda encontrarse, pueda buscar del Señor, y podamos corregir con una palabra que venga con respaldo. Porque el Señor decía que el Señor, cuando hablaba, decían, él habla como que alguien que tuviera mucha autoridad, y esa autoridad solamente la puede dar el Señor, y para que esa autoridad venga sobre nuestras vidas tenemos que estar conectados en el Espíritu, o si no vamos a tener estas vidas, como decía mi hermano Marcelo ahí, de este sacerdocio caído, ¿cierto?, de Elí, que no corrigió a sus hijos. Y ya sabemos, la historia terminó muy mal para este sacerdote, que no tuvo carácter para corregir. Entonces, dentro de la autoridad del sacerdote está también la corrección, está también el mostrar la verdad de Dios, es decir, la apariencia no corre, porque los hijos de este sacerdote, Elí, Finne y Ofni, como decía mi hermano, eran hombres malos, pero eran hijos del sacerdote, es decir, tenían un cargo de autoridad, pero sus vidas no manifestaban esto, pues entonces tenían un doble estándar, tenían una doble apariencia. Que Dios nos ayude a tener familias que
no tengan una doble apariencia, que no tengan un doble estándar. Es decir, usted y yo, dice el Señor, estamos llamados a tener una casa en orden, a tener una casa en santidad. Y esa santidad y ese orden solamente puede venir desde el cielo. El Señor la tiene que poner en nuestras vidas y nosotros derramarla. Pero la autoridad tiene que venir del Señor. El Señor nos ayude, ¿cierto? Mi hermano Enrique, usted tiene una palabra ahí que nos puede confirmar lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén. Primera de Pedro, ¿cierto? 1, 15, 16. Esa es la palabra que mi hermano Enrique acaba de leer, Primera de Pedro 15, 16. Entonces, mi hermano, a la luz de la palabra, el Señor nos llama a ser santos, nos invita. Y más que invitarnos, nos dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. O sea, más que una invitación, es una instrucción. Es decir, esta es la forma de vida que ustedes tienen que tener. Aquí el Señor nos pregunta a ver si alguien quiere ser santo, no de los que están acá conmigo. No, el Señor dice, ustedes sean santos, porque dice, ser santo porque yo soy santo. Entonces, esta santidad viene de Dios. Nosotros tenemos que, si no hemos tenido hasta este día, y hablo, ¿cierto?, los que están ahí encargados, cabezas del hogar, con autoridad de familias, de trabajo, y no hemos logrado manifestar la santidad de Dios, puede ser por razones, y para eso tenemos que volver a proceder en los temas. Mire, si no tenemos la santidad de Dios, puede ser porque, como dijimos, no estábamos buscando de la presencia del Señor, como decía en el punto número 2, no estábamos siendo la nación que el Señor quiere. Y si no estamos, o también puede ser que no estemos ministrando en la presencia de Dios, es decir, no estamos teniendo la comunión que Dios necesita, porque Dios no va a poner santidad sobre cualquier persona, pues mi hermano, si imagínense que Dios pusiera santidad por tiempo, así, salgo a la calle, soy uno, y cuando llego a la iglesia soy otro. Esa santidad no va a venir de Dios. Pues. Si Dios es de una sola línea, Dios no tiene un doble estándar, no tiene una doble forma. Él es uno, Dios es uno, dice la palabra. Es uno solo. ¿Cuáles son las mayores luchas que debemos enfrentar en este tiempo y que nos quieren sacar de la santidad, mi hermano Marcelo? ¿Cree usted que en este tiempo, en la actualidad, son las mayores luchas que tenemos para que el enemigo nos quiere sacar de esta santidad que el Señor por gracia coloca sobre nosotros? Amén. Sí, en mi caso, una de las mayores dificultades es la murmuración. Amén. La murmuración en este tiempo que es fuerte, que es muy fuerte, como también se ven en las redes sociales que murmuran, los comentarios, la gente comenta cualquier cosa o noticia que sale, la gente empieza a comentarlo de inmediato y uno ahí tiene que mantenerse firme tanto en el trabajo como en estas plataformas, de no estar involucrado en plataformas que te absorben el tiempo y además que te llevan a esto, a la murmuración. Amén. Y busqué algo de la murmuración y dice, la murmuración es una conversación en perjuicio de una persona. Hoy en día es común ver, oír a la gente murmurar, ya esto es parte de la rutina cotidiana entre dos o más personas. Amén. Y la busqué en Filipenses 14:15. No sé si me puede ayudar, mi hermano. Sí, claro. ¿Cuál me dice que es la palabra? Filipenses 14:15. La buscamos inmediatamente. Filipenses, lo encontramos por aquí. 2:14-15. Filipenses 2, ahí sí, ya. Me había faltado el 2, por eso que no lo encontraba. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Repito, dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. El Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces a tener, bueno, uno de los factores que dice mi hermano Marcelo, y yo creo que es una cosa muy, muy fuerte en este tiempo, ¿cierto? Las murmuraciones, y la gente hoy día habla, escucha, es cosa de ver, ¿cierto? Hay programas, hermanos, que realmente
se realizan en base solamente a la murmuración. Como decía la gente, a los pelambres, como decían antiguamente, pero hoy día se les llama opinólogos. Hoy día ya la gente le cambia el nombre para poder, digamos, de otra forma, poder, entre comillas, legalizar socialmente ciertas actitudes que no son correctas, porque ¿a quién le gusta que estén hablando de él para bien o para mal? Digamos, de pronto nos enojamos porque hablan algo de nosotros, pero están diciendo la verdad. Es decir, nadie tiene autoridad para hablar del otro, y eso es lo que tenemos que tener claro en este día, sobre todo cuando tenemos una vida, ¿cierto? Como estamos diciendo, en la santidad de Dios. Esto debe estar muy lejos de nosotros. La murmuración, como decía mi hermano, la gritería, digamos, borrachera, la palabra dice que no tenemos que guardar nuestros pensamientos, guardar todo nuestro ser, y debe estar sometido a la presencia de Dios. No, no lo vamos a lograr de otra forma, hermano. Hoy día nosotros estamos hablando muy rápido de esto, y a la voz, ¿cierto? En el tenor del mensaje, en el contexto del mensaje y cómo lo estamos llevando, se ven como situaciones que estamos pasando muy rápido y que se ven como quizás que son fáciles de alcanzar, pero en realidad, sin el Señor, son imposibles. En el Señor son alcanzables. Nunca dije que era difícil o que era fácil. Repito, sin el Señor son imposibles, en el Señor son alcanzables y totalmente realizables. Porque incluso el Señor dice que para Él no hay nada imposible, entonces nosotros podemos ser los peores, pero si el Señor nos toma, si el Señor nos limpia, si la sangre de Cristo hace la obra, si el Señor nos instaura con la autoridad de reyes, de sacerdotes, de nación santa, como dice la palabra, pueblo que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, dice. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, tenemos que partir de ahí. La santidad de Dios, el sacerdocio propiamente tal, es ungido por haber alcanzado misericordia de Dios en nuestras vidas. El Señor nos ayuda a ser agradecidos, no pisotear la sangre de Cristo, porque esta es una obra del Señor en la cruz del Calvario. Ahí el Señor anuló todo lo que estaba en nuestra contra y nos pone en lugares de autoridad y derrama de esa santidad que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. Mi hermano Enrique, ¿usted cómo podría describirnos luchas que dice que en este tiempo debemos enfrentar y que nos quieren sacar de la santidad de Dios? Bueno, el poder de la carne es tan fuerte que una vez que no caigamos, el enemigo siempre va a estar buscando nuevas caídas. Y si, como dice la Biblia, que si viene un espíritu y usted cae, son 7 espíritus más que vienen. Entonces, ahí se acaba la santidad, pues. Y no, como debemos ser responsables, ahí ya al caer lo hace ser irresponsable como varones de Dios, y no demostramos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. Amén. El Señor nos ayude, ¿cierto? Y ahí, claro, el Señor nos ayude a guardar este regalo tan hermoso que Dios nos en un momento puso sobre nosotros. Si hemos estado, y queremos hacer un llamado cortito en esta hora, si hemos estado dejando de lado esta santidad, esta autoridad de Dios, si hemos estado dejando de lado nuestro ministerio en el hogar, de estar ministrando en la presencia de Dios, que Dios nos ayude a retomar esto, mi hermano. El trono de la gracia siempre va a estar disponible. El corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Usted en esta hora nos está viendo, nos está escuchando, como sea, en el lugar que sea, el día que sea, porque estos programas quedan ahí en la plataforma de la página de nuestra iglesia en Manantial de Vida, Talca, ¿cierto? Y si usted en algún minuto se topa con esta página o se encuentra con este programa o lo está viendo ahora, que está siendo entregado, y usted está teniendo una vida, ¿cierto? Donde usted dice, yo me he apartado de la presencia de Dios, siento que la autoridad de Dios ya no está sobre mi vida, siento que la santidad de Dios ya no se ve reflejada, siento que ya no tengo un testimonio delante de Dios como sacerdote, entonces es tiempo que usted vuelva a las plantas de Cristo, vuelva a buscar el rostro de Dios. Esto no está terminado. El justo va a caer 7 veces y con todo Jehová lo levantará. Es una obra de Dios. Para eso lo único que espera el Señor de nosotros es un genuino y verdadero arrepentimiento. Eso es todo lo que Dios necesita, que usted y yo podamos decir en este día.
Yo reconozco quizás que me he estado alejado de la santidad. Además, hay algunos que dicen, yo me estoy santificando. Bueno, la palabra dice, aquel que se santifica, santifíquese aún más. Así que la santidad es sin medida. En la medida que nos estemos santificando, el Señor nos llama a santificarnos más. Siempre va a haber una piedrita en el zapato, y eso tenemos que tenerlo, y tenemos que también ser verdaderos delante de Dios. Así que la invitación en este día, si usted ha estado apartado, si ha sentido que esto ha estado un poquito, como dice por ahí, escapándose de las manos, porque no depende de nosotros, depende de la comunión, entonces es tiempo de retomarlo. Como último punto, porque ya estamos terminando, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos la autoridad. Hemos dejado para el final, ¿cierto? Hablar en forma, digamos, ahí propia de la autoridad. Hemos venido hablando de la santidad, de lo que significa el rol del sacerdote, el carácter que tiene que tener, cómo tiene que acercar el pueblo a Dios, cómo tiene que ministrar, cómo no tiene que tener una apariencia, ¿cierto? Y hemos esbozado por ahí ciertos tips dentro de la conversación de la autoridad. Pero ahora queremos ver la autoridad propiamente tal. La autoridad, porque ahora vamos a ver la autoridad como es realmente la autoridad del sacerdocio. Hablamos del carácter, hablamos de la enseñanza, hablamos de la corrección, pero esa no es autoridad de Dios. Esas son manifestaciones del carácter de Dios cuando el sacerdote del hogar tiene que poner orden, cuando tiene que traer la santidad a su casa, cuando tiene que cuidar la comunión, cuando tiene que cuidar la presencia del Señor en su hogar, tiene que poner orden, tiene que poner una palabra y tiene que hacerlo con carácter, no con rabia, no con gritería, como decía mi hermano Marcelo, no con un mal carácter, sino que con una palabra del Señor. Dios nos ayuda a tener esa templanza como hombre, que no se nos salga esa, como decía mi hermano Enrique, que dejemos de una vez por todas la vieja criatura y que nos convertamos en hombres verdaderos delante de Dios. Y el último punto, como les digo, la autoridad en el sacerdocio. ¿Cómo es la autoridad que quiere el mundo? Miren, aquí vamos a hacer un pimponeo muy rápido. La palabra y con esto otro. Me dice, ¿cómo es la autoridad que quiere el mundo? ¿El mundo qué quiere? Mire, el mundo quiere dinero, quiere cargos importantes, quiere jefatura, quiere gobernar sobre los demás. Esa es la autoridad que el mundo busca. Pero ¿cuál será la verdadera autoridad del hombre de Dios? ¿Cuál será la autoridad que busca el Señor de nosotros? Yo quiero leer una palabra porque yo no he leído ninguna palabra y quiero leer esta. O no sé si leí alguna, pero esta la quiero leer para ir terminando el programa. Permítame, mi hermano, leer esta última palabra. Dice Marcos, me gusta mucho porque dice Marcos, me gusta mucho esta palabra, me gusta que esté en mi corazón y me gusta esforzarme en la gracia y espero en el Señor que siempre estemos esforzándonos en la gracia por practicar esto. Porque esto, atención, hay que está viendo el programa. Y hay alguien que está diciendo, ¿cuál será la autoridad que tengo de parte de Dios? Aquí Dios le va a decir cuál es la autoridad que usted y yo tenemos. Marcos 9:35, mire lo que dice. Dice, entonces, Jesucristo, aquí está hablando de Jesús, él se sentó y llamó a los 12. A ver, vengan acá ustedes que son mis amigos, ustedes que yo he estado con ustedes, lo he formado durante todo este tiempo que he tenido mi ministerio en la tierra. Quiero hablarle una cosita muy importante, porque les quiero hablar de la autoridad que ustedes tienen y cómo ustedes la van a manifestar. Dice, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, si alguno, hermano Marcelo, hermano Enrique, mi hermano Pedro que no está hoy día con nosotros, yo mismo, y yo quiero ser el jefe de todos ustedes, ahí usted, si usted quiere ser el jefe en su trabajo, donde usted quiera, porque no es malo anhelar un cargo de autoridad, no es malo si está bien, porque Dios dice que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Está bien que queramos crecer, es verdad que tengamos, es bueno que tengamos, que visionemos seguir avanzando en el reino y en todas nuestras cosas. Alcancemos mayores cosas, está bien, hermano, en el orden de Dios y con la santidad de Dios y en los caminos de Dios, está bien. Y el mismo Señor nos lleva a eso. Pero mire lo que dice. El Señor les dijo, si y alguno quiere ser el primero, entonces será el postrero de todos. ¡Wow! Y dice, y el servidor de todos. Si usted quería saber cómo puedo lograr ser un hombre de autoridad, no, ahí está el secreto, ahí está el llamado a Dios. Dice, el que quiere ser el más grande, el que quiere ser el primero de todos, hágase primero, sea el último y después no solamente quedarse atrás. Porque a veces creemos, no, yo me quedo al último atrás porque yo quiero ser de bajo perfil, a mí no me interesan los puntos adelante, a mí no me interesa que me vean, yo quiero pasar, yo solo quiero servirle a Dios y toda esa cosa, humildad medio extraña que no quiero definirla de esa forma, no quiero decirlo de otra forma, esa humildad media rara que de repente manifestamos nosotros, pero el Señor dice, ya está bien, quédate atrás, pero dice, pero además de eso, quiero que a todos les sirvas, es decir, no solo te quedas ahí atrás porque ya está bien, te creo que no quieran mostrar, pero ahora ven y sírvele a todos, y ahí realmente va a ser el primero y va a ser el más grande, pero delante de Dios.
Porque esta autoridad es la autoridad que tenemos que tener y manifestar delante de Dios. Porque delante de los hombres, o sea, esa autoridad delante del hombre va a decir, no, no, mira, no, esto no es autoridad. Pero Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cómo nos está preparando. Fíjese usted que cuando Dios nos lleva a estos caminos de santidad y de servicio, es porque Dios nos quiere llevar a lugares más importantes. Esto es lo que queremos dejar para finalizar en este día, mi hermano. El sacerdote debe ser servidor en su casa. Amén. Wow, yo no sé si alguien lo está viendo, pero espero que le cambie alguna forma de ver las cosas. Sabiendo que en cada actuar está ministrando en la presencia de Dios. El sacerdote nunca se debe desconectar. Debe ser consciente que sus acciones y sus reacciones están siendo pesadas y dependiendo de ese actuar será lo que llegue a la presencia de Dios con su vida. Hermano Marcelo, ¿cuáles son los lugares que estamos llamados de parte de Dios a mostrar que somos servidores? ¿Cómo podemos mostrar esto? ¿Cómo usted cree que lo podemos practicar nosotros? Como acá ya estamos terminando, ahora ya somos reyes, somos ungidos, somos hombres de autoridad, somos hombres verdaderos, genuinos, y ahora estamos siendo los más grandes de todos los grandes de la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer, mi hermano Marcelo? Denos por favor, muy buenos ejemplos. Ya, creo que me adelanté con los ejemplos en la primera parte, que dice cuáles son los lugares que tenía destacado en mi casa y en mi trabajo, que son los lugares principales que uno pasa más tiempo. Y hablé de eso como se ve reflejado, así que no es mucho lo que puedo aportar, pero sí hay un detalle que estábamos hablando, que decía de que sí podemos como alzar la voz, cuando dice usted, sí podemos llamar la atención, pero dice la palabra que dice airaos, pero no pequéis. Entonces sí podemos corregir, sí, si vemos una situación complicada que estemos viviendo en nuestras casas o quizás en nuestro trabajo, sí podemos ser sacerdote como un poco más recto, un poco más serio, Con más carácter. no es todo light, no es todo así como ay, amor, sino que el que corrige también ama, por algo está corrigiendo. Y también tener conciencia y cuidado, que dice que nos podemos agregar, pero no tenemos que pecar. Amén. Amén. Mi hermano Enrique, ¿cómo podemos manifestar? Ya estamos terminando, mi hermano Enrique, así que aproveche su última oportunidad. ¿Cómo podemos entonces manifestar la autoridad, cierto? En cuanto al servicio, que el Señor dice que los grandes en el reino son aquellos que sirven. Bueno, nuestro servir debe ser empezar por nuestro hogar, en nuestro trabajo, con los vecinos, ahora los que juegan en el club deportivo, aquí hay tanta gente, y ese actuar debe ser siempre por la presencia del Señor, porque en nuestro actuar lo que el Señor va a ver, porque o cuando estamos con los hermanos también debemos demostrar que debemos hacer las cosas para el Señor, y ahí ser servidores de Él. Amén. Amén. Bueno, este mensaje, cierto, de servidores, cierto, que estamos llamados a servirle a todo el mundo, porque el Señor dijo, mire, lo voy a leer de nuevo la palabra, me gusta mucho esta palabra mía, porque me hace meterme para adentro de mi vida, me hace examinar mi vida, no la vida de los demás. Ojo, yo no estoy aquí examinando, no quiero examinar a nadie porque nadie me ha puesto por jueza, nadie te ha puesto por juez, dice la palabra. Entonces, así le dijo a Moisés, ¿cierto? Cuando quiso hacer justicia con sus manos. Entonces, me gusta mucho esta palabra porque es muy reflexiva en forma personal, no hacen un autoanálisis muy profundo. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es decir, el hombre que quiera mostrar autoridad de parte de Dios está llamado a estar sirviendo siempre, hermano. De todos, dice. Aquí no es que yo, no, pero es que yo le sirvo a los mayores nomás, yo soy santo, porque yo veo a una abuelita y le ayudo al tiro. Y cuando veo un niño, y cuando veo una persona adulta, y cuando veo una persona a la misma edad suya, y cuando veo una persona, siempre el Señor dice que hay que ayudar a todos en cuanto tengamos oportunidad, hagámoslo. Que hay que servir. Servicio es estar siempre
atentos a la necesidad de mi prójimo. Eso es estar sirviendo, estar tratando de hacer en la voluntad de Dios. Ojo que lo esmerémonos y pidámosle a Dios que nos muestre cuando realmente Él desea que nosotros podamos intervenir. Porque acuérdense que dijimos en algún minuto del programa, las buenas intenciones no son buenas delante de Dios. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de Dios, como ya dijimos al principio, y cuando estamos en la comunión, en la presencia y conectados con el Señor, va a ser el mismo Dios el que nos va a mover a servir donde Él quiera que sirvamos. Entonces, vamos a andar en la voluntad de Dios y no lo que nuestro corazón quiere hacer, porque tampoco aquí se trata de mostrar que somos buenos, porque aquí el Señor dijo que no hay nadie bueno en la tierra. Así que, hermano, usted no se esfuerce por ser bueno, usted y yo esforcémonos por agradar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí de repente nos esforzamos porque creemos que mostrar a Dios es ser buenos con todo el mundo. Y no, pues la verdad es que aquí lo que nosotros queremos hacer no es agradar a los hombres, nosotros queremos agradar al Señor. Entonces buscamos hacer la voluntad de Dios. Y como Dios es bueno, entonces siempre el actuar en nuestras vidas, si lo hacemos en la voluntad y a través de la palabra de Dios, entonces nos vamos a ver como resultado de la ecuación, que van a ver que somos hombres que tenemos algo de bondad que va a venir del corazón de Dios. Amén. Con esta palabra, con este pequeño mensaje, ¿cierto?, que les queremos y les quisimos compartir en este día del sacerdocio. Si hay alguien por ahí que se siente un poquito confrontado, ¿cierto? Quiero decirle que es el amor de Dios que nos está trayendo estas palabras, y quizá algunos recordándole algunas cosas, otros quizás enseñando, pero es solamente el amor de Dios y su misericordia que nos quiere llevar a tiempos distintos y tiempos mejores. Esa es la verdad. Mi hermano Marcelo, unas últimas palabras para terminar. Sí, estaba tomándole atención a la última pregunta y cómo podemos reflejar bien el ser servidores, hacerlo sin esperar nada a cambio. Amén. Si vamos a hacer algo como servicio o algo así, sin esperar aunque no nos den las gracias, nada, sino que hacerlo solamente para Dios, que no nos soben a la espalda se lo estamos haciendo. Amén. Que no nos vayamos con vanagloria cuando hacemos algo de servicio en cualquier lugar, tanto en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el templo, que lo hagamos con honra, como sin esperar algo a cambio. Amén. Amén. Solo por amor al Señor. Amén. Por lo que Él hizo. Agradecidos, eterna, infinita y eternamente. Mi hermano Enrique, ¿cuáles son sus últimas palabras ya para ir terminando este programa del día de hoy? Bueno, que el Señor haya hablado a través de nosotros y que sea bendición para las personas que vean este programa, y que lo que nosotros hablamos que haya venido de parte del Señor, porque nosotros somos instrumentos solamente y Él es el que habla, y como dije, que sea de gran bendición para las personas que vean este programa. Amén. Bueno, mis hermanos, sin más que agregar, ¿cierto? Solamente gozoso de haber podido entregar este tema de parte del Señor, de haber sido instrumentos de nuevo. Nos sentimos muy honrados, ¿cierto?, de estar de vuelta. Estamos 2.0, como usted viene, Estamos más aquí con las pilas cargadas, así que esperamos seguir compartiendo con ustedes. Ya nos tocará nuevamente otro programa y en otra oportunidad que el Señor nos brindará. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, la honra, Señor, la bendición de haber podido entregar su palabra. Como decía mi hermano, Señor, como decía nuestro hermano, ayúdenos, Señor, a ser verdaderos, genuinos, Señor, a hacer las cosas sin esperar nada a cambio, Señor, porque el mejor regalo ya fue entregado a nuestras vidas, Señor. Fue la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la libertad que usted nos dio, Señor, y la restauración, Señor, las bendiciones que usted derrama cada día, la misericordia que se renueva, Señor, cada día sobre nuestra vida, es impagable y nunca podremos devolvérselo. Por eso, Señor, queremos hacer todo por amor, y como decía nuestro hermano Enrique, Señor, que este mensaje pueda llegar a aquel corazón que lo está necesitando en este tiempo, aquel quizás que estaba viviendo algún tiempo de lejanía, otro que quizás estaba en un tiempo de preguntas, de confusión, que de pronto el enemigo se quiere levantar para sacarnos, Señor, del centro, para sacarnos de la luz. Entonces esperamos que esta palabra, Señor, que ha venido, caiga en esa tierra, Señor, y que dé fruto 100%. Gracias, Señor, por haber estado. Sabemos que usted fue el primero y el más deseoso de entregar este mensaje, Señor. Entregamos todo delante de su presencia para honra, gloria y alabanza de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,
Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Amén. Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.